Hola, mi nombre es Carmela Ruiz y tengo 91 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila disfrutando mis últimos días en paz, pero hay algo que me ha perseguido durante 26 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es una historia sobre el hombre más carismático de la televisión mexicana, sobre el presentador que hizo reír a millones cada mañana, sobre Paco Stanley. Pero no voy a hablarles del Paco Stanley que ustedes conocen, del conductor alegre de Pácatelas o una tras otra. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que lloraba en las madrugadas, del hombre que me confesó algo la noche antes de morir, que me ha atormentado cada día desde entonces. Mi nombre es Carmela Ruiz, nací en 1935 en un pueblo pequeño de Veracruz. Crecí en la pobreza como tantos en esa época. Mi papá era pescador y mi mamá vendía tamales en el mercado. Éramos 7 hermanos y yo era la tercera. Desde muy chica aprendí a cocinar, a limpiar, a cuidar a mis hermanos menores. La escuela fue un lujo que solo pude tener hasta los 11 años. Después de eso, solo trabajo. Cuando tenía 22 años, en 1957, mi mamá enfermó gravemente. Los doctores decían que necesitaba medicinas caras que nosotros no podíamos pagar. Mi papá trabajaba de sol a sol, pero no era suficiente. Entonces, tomé una decisión. Me fui a la Ciudad de México a buscar trabajo como cocinera o empleada doméstica. La capital era enorme, aterradora para una muchacha de pueblo como yo. Llegué con una maleta vieja y la dirección de una prima lejana que trabajaba en una casa en la colonia del Valle. Ella me dejó quedarme en su cuarto de servicio mientras buscaba empleo. Durante meses toqué puertas, ofrecí mis servicios, pero nadie me contrataba. Pasaron los años y trabajé en varias casas, siempre discreta, siempre callada, siempre guardando los secretos de las familias para las que trabajaba. Aprendí que en este trabajo la discreción vale más que el oro. Fue en Minnesota, marzo de 1992, cuando todo cambió. Yo tenía 57 años y trabajaba para una familia en Polanco. Una amiga me contó que un conductor de televisión muy famoso estaba buscando cocinera. Pagaban muy bien y necesitaban a alguien que supiera cocinar comida tradicional mexicana, alguien de confianza absoluta. Me arreglé lo mejor que pude y fui a la entrevista. La casa estaba en una zona muy exclusiva de la Ciudad de México. Era elegante, moderna, con seguridad en la entrada. Me recibió una mujer seria que resultó ser la administradora. Me entrevistó durante casi una hora. Me preguntó de dónde venía, qué sabía cocinar, si podía guardar secretos. Esa última pregunta me pareció extraña, pero respondí que sí, que yo era muy discreta. Entonces me dijo el nombre. Iba a trabajar para el señor Paco Stanley. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Paco Stanley, el conductor más famoso de México, el que salía cada mañana en la televisión haciendo reír a todo el país. No lo podía creer. Acepté el trabajo ese mismo día. El salario era excelente. Podría enviar dinero a mi familia, ayudar a mis hermanos. Empecé a trabajar el 15 de marzo de 1992. Tenía 57 años. No sabía que estaba entrando a un mundo de secretos que me perseguirían hasta el día de mi muerte. Mi primer día en la casa de Paco Stanley fue como entrar a otro mundo. La casa era más grande y lujosa por dentro de lo que parecía desde afuera. Había salas enormes con muebles de diseñador, televisores gigantes, un estudio de grabación personal, una cocina inmensa con electrodomésticos que yo nunca había visto. Me asignaron un cuarto pequeño, pero cómodo en la parte trasera de la casa. Había otra empleada, una muchacha joven llamada Lupita que se encargaba de la limpieza. Ella llevaba 2 años trabajando ahí y desde el primer día me dejó claras algunas reglas. Me dijo que el señor Paco era buena persona, generoso, educado, pero que tenía días buenos y días malos. En los días buenos era conversador, bromista. Se quedaba en la cocina platicando mientras yo preparaba la comida. En los días malos llegaba tarde, se encerraba en su estudio y no quería que nadie lo molestara. También me explicó que el señor Paco vivía solo. Estaba separado de su esposa y sus hijos lo visitaban solo de vez en cuando. La casa era su refugio privado, lejos de las cámaras y el público. Los primeros días me dediqué a aprender sus gustos.
Le gustaba desayunar tarde, como a las 11 de la mañana, antes de irse a las grabaciones. Quería huevos al gusto, frijoles refritos, chilaquiles, café muy cargado y pan dulce. Era muy particular con su comida. Nada de comidas dietéticas o raras. Él quería comida mexicana tradicional, de la que reconfortaba, de la que sabía ahogar. Durante esa primera semana apenas lo vi. Salía temprano a Televisa y volvía tarde, generalmente después de las 11 de la noche. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio o veía televisión en su recámara. Fuera el domingo de mi segunda semana, cuando finalmente tuve mi primera conversación real con él. Ese día no había salido. Se quedó en casa viendo el fútbol en la sala. Yo estaba preparando la comida cuando él entró a la cocina a buscar una cerveza. Me vio cocinando y se detuvo. Me preguntó cómo me llamaba. Le respondí que Carmela, para servirle. Él sonrió y me dijo que no tenía que hablarle de usted, que con señor Paco era suficiente. Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba en la capital, si me gustaba trabajar ahí. Le respondí con timidez, todavía nerviosa de estar hablando con alguien tan famoso. Entonces me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que él también había venido de abajo, que sabía lo que era trabajar duro para salir adelante. Me contó que de joven había trabajado en radio, que había pasado años haciendo publicidad y doblajes antes de triunfar en televisión. Me dijo todo eso con humildad genuina, sin poses. Esa conversación duró apenas 10 minutos, pero me hizo sentir valorada. No me trató como empleada invisible, me trató como persona. Desde ese día empecé a verlo diferente. No era solo Paco Stanley el famoso, era Paco, un hombre de carne y hueso. Durante las siguientes semanas la rutina continuó. Yo cocinaba, limpiaba, mantenía la casa en orden. Él salía y volvía. Pero había algo que empecé a notar, algo que no cuadraba con la imagen del conductor siempre alegre de la televisión. Por las noches, cuando todos dormían, yo escuchaba pasos en el pasillo. Eran pasos inquietos que iban y venían. Al principio pensé que era insomnio, ocasional, pero pasaba casi todas las noches. Una noche me levanté para ir al baño y vi luz bajo la puerta de su estudio. Eran las 3 de la mañana. Escuché voces, como si estuviera hablando por teléfono con alguien. El tono era tenso, preocupado. No eran las conversaciones alegres que uno esperaría del conductor de televisión más carismático de México. Al día siguiente le pregunté a Lupita si el señor Paco tenía problemas para dormir. Ella me miró seria y me dijo que mejor no hiciera preguntas, que cada quien tenía sus razones para hacer lo que hacía. Pero yo no podía dejar de notar cosas. Durante el desayuno el señor Paco tenía ojeras profundas. Tomaba taza tras taza de café como si necesitara la cafeína para funcionar. A veces se quedaba mirando al vacío con expresión perdida. Cuando se daba cuenta de que yo lo observaba, sonreía y hacía algún chiste, volviendo a ser el Paco Stanley de siempre. Era como si tuviera un interruptor. En casa era una persona, frente al mundo era otra completamente distinta. En junio de 1992 empecé a notar algo más. Recibía llamadas telefónicas extrañas. Yo contestaba el teléfono de la casa y del otro lado había silencios largos, o voces que preguntaban por él con tonos amenazantes. Una vez contesté y un hombre dijo textualmente: «Dile a tu jefe que se cuide, que tiene muchos enemigos». Colgué asustada y le conté al señor Paco. Él restó importancia al asunto, me dijo que eran bromas de mal gusto, que la fama traía ese tipo de cosas, pero yo noté preocupación genuina en sus ojos. También empecé a notar que recibía visitas extrañas a altas horas de la noche. Hombres en trajes caros llegaban en carros oscuros. Se encerraban en el estudio con el señor Paco por horas. Yo escuchaba voces elevadas, discusiones. Una madrugada escuché claramente al señor Paco gritar: «Ya les pagué todo lo que les debía. Déjenme en paz». Hubo un silencio tenso y luego las voces bajaron otra vez. Cuando esos hombres se iban, el señor Paco salía del estudio pálido, temblando, y se servía whisky tras whisky hasta quedar inconsciente en el sofá. Lupita me explicó en secreto que el señor Paco tenía problemas con gente peligrosa. No me dio detalles, pero insinuó que había deudas, que se había metido con personas equivocadas, que estaba atrapado en situaciones de las que no podía salir fácilmente. Me dijo que por eso necesitábamos ser muy discretas, que lo que pasara en esa casa no podía salir nunca.
En julio de ese año, el programa Pácatelas estaba en su momento más exitoso. Cada mañana, millones de mexicanos se despertaban viendo a Paco Stanley hacer sus sketches cómicos, entrevistar celebridades, bromear con su equipo. Era el rey indiscutible de la televisión matutina. Pero yo veía la otra cara. Veía al hombre que llegaba a casa destrozado emocionalmente, que bebía hasta el amanecer, que lloraba solo en su estudio. Una noche lo encontré sentado en la cocina a las 4 de la mañana. Estaba bebiendo whisky directamente de la botella con expresión devastada. Me vio y en lugar de mandarme a mi cuarto me pidió que me sentara con él. Yo obedecí nerviosa. Nos quedamos en silencio por largo rato. Luego él habló. Me dijo que a veces sentía que ya no podía seguir con esa vida, que cada mañana tenía que ponerse la máscara del conductor alegre, hacer reír a millones, aparentar que todo estaba perfecto, pero por dentro se estaba muriendo. Me dijo que la fama era una jaula de oro. Tenía dinero, reconocimiento, admiración, pero no tenía libertad. No podía ser él mismo, no podía mostrar debilidad, tenía que sonreír siempre, actuar siempre, ser el Paco Stanley que todos esperaban. Le pregunté por qué no se tomaba un descanso, por qué no se alejaba un tiempo. Él rió amargamente y me dijo que no podía. Había compromisos, contratos, gente que dependía de él. Además, tenía deudas que pagar, personas peligrosas a las que no podía decirles que no. Estaba atrapado. Esa conversación me abrió los ojos. El hombre que veía en televisión cada mañana, haciendo reír a México, estaba completamente roto por dentro. En agosto de 1992, las cosas empeoraron. Una noche llegó a casa golpeado. Tenía el labio partido y un ojo morado. Lupita y yo corrimos a ayudarlo. Nos dijo que se había caído, pero era obvio que alguien lo había golpeado. Lo ayudamos a limpiarse y le pusimos hielo en las heridas. Él no dijo nada más, solo se encerró en su cuarto. Al día siguiente tuvo que grabar el programa con maquillaje extra para cubrir los moretones. Yo estaba aterrada. ¿Quién se atrevía a golpear a la persona más famosa de la televisión mexicana? ¿En qué problemas estaba metido? Lupita me advirtió otra vez que no hiciera preguntas, que era mejor no saber. Pero yo no podía ignorarlo. Este hombre estaba en peligro real. En septiembre empezó a recibir cartas amenazantes. Yo las veía llegar. Eran sobres sin remitente que el señor Paco abría con manos temblorosas. Después de leerlas, las quemaba en el fregadero. Una vez logré ver parte de una antes de que la quemara. Decía, ya se te acabó el tiempo, o pagas o hablas. Tú decides. No entendía qué significaba, pero era claro que alguien lo estaba extorsionando. Una tarde de octubre me llamó a su estudio. Tenía expresión seria que no le había visto antes. Me pidió que me sentara. Yo obedecí con el corazón latiendo fuerte. Me dijo que quería agradecerme por mi discreción, por mi lealtad. Me dijo que confiaba en mí más que en muchas personas que conocía desde hace años. Luego me dio un sobre con dinero. Era mucho dinero, más de lo que yo ganaba en 3 meses. Le dije que no podía aceptarlo, que solo estaba haciendo mi trabajo. Él insistió. Me dijo que ese dinero era por si algo le pasaba, para que yo tuviera con qué sobrevivir mientras buscaba otro trabajo. Esas palabras me helaron la sangre. Por si algo le pasaba. Le pregunté directamente si estaba en peligro. Él me miró a los ojos por largo rato. Luego asintió despacio. Me dijo que sí, que estaba en problemas serios, pero que no podía contarme los detalles porque me pondría en peligro también. Me pidió que si algo le sucedía, yo guardara silencio sobre todo lo que había visto en esa casa. Me hizo prometerlo. Yo prometí, aunque no entendía completamente la gravedad de la situación. En noviembre de 1992, el señor Paco empezó a comportarse aún más extraño. Revisaba constantemente las ventanas como si alguien lo estuviera vigilando. Había instalado cámaras de seguridad adicionales. Cambiaba las cerraduras cada 2 semanas. Una noche me confesó que sentía que lo estaban siguiendo, que había carros sospechosos estacionados cerca de su casa, que recibía llamadas de números desconocidos donde solo escuchaba respiraciones y luego colgaban. Estaba paranoico, asustado. El hombre que hacía reír a millones cada mañana vivía aterrado en su propia casa. En diciembre, las amenazas se intensificaron. Una madrugada desperté por ruidos extraños afuera de la casa. Me asomé por la ventana y vi que habían pintado en la barda. Te estamos vigilando.
Al día siguiente el señor Paco mandó pintar encima inmediatamente, pero yo había visto el mensaje. Le supliqué que fuera a la policía, que pidiera protección. Él negó rotundamente. Me dijo que no podía involucrar a la policía porque las personas que lo amenazaban tenían conexiones ahí también. Si iba a las autoridades, solo empeoraría las cosas. Estaba completamente solo, sin poder pedir ayuda a nadie. Durante las fiestas navideñas de 1992, el señor Paco intentó mantener las apariencias. Organizó una pequeña reunión con algunos amigos cercanos del medio artístico. Yo preparé una cena especial. Durante la fiesta él era el alma del evento. Contaba chistes, hacía reír a todos, parecía completamente feliz. Pero yo lo observaba desde la cocina y veía la verdad. Cada ciertos minutos su sonrisa desaparecía cuando creía que nadie lo miraba. Sus ojos se iban hacia las ventanas, hacia la puerta, vigilando constantemente. Cuando los invitados se fueron, él se quedó sentado solo en la sala, con una copa de vino, mirando el árbol de Navidad. Lo vi llorar en silencio. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Él se limpió las lágrimas rápidamente y me dijo que sí, que solo estaba cansado. Le ofrecí prepararle algo de comer. Él aceptó. Mientras yo cocinaba, él se quedó en la cocina conmigo. Empezó a hablarme de su infancia. Me contó que de niño era muy pobre, que su papá los había abandonado, que su mamá trabajaba limpiando casas para mantenerlos. Me contó que siempre soñó con ser famoso, con tener dinero, con darle a su familia la vida que nunca tuvo. Había logrado todo eso, pero ahora se daba cuenta de que el precio había sido demasiado alto. Me dijo que si pudiera volver atrás, habría tomado decisiones diferentes. En enero de 1993 sucedió algo que me aterró. Una noche el señor Paco llegó a casa acompañado de 2 hombres que yo no conocía. Se veían peligrosos, con expresiones duras, movimientos calculados. Se encerraron en el estudio. Yo escuché gritos, muebles moviéndose como si hubiera una pelea. Lupita y yo nos quedamos en la cocina aterrorizadas sin saber qué hacer. Después de 1 hora los hombres salieron. Uno de ellos me miró fijamente al pasar y dijo: «Tú no viste nada, ¿verdad?». Yo negué con la cabeza temblando. Cuando se fueron encontré al señor Paco en su estudio. Tenía sangre en la camisa. Le pregunté qué había pasado. Él me dijo que había tenido una discusión de negocios que se salió de control. Le ofrecí llamar a un doctor, pero él rechazó. Me pidió que solo le trajera el botiquín. Yo lo ayudé a limpiarse. La sangre no era de él, era de uno de los hombres que había estado ahí. Eso me asustó aún más. ¿Qué había pasado en ese estudio? En febrero el programa Pácatelas seguía siendo un éxito rotundo. El rating era altísimo. Paco Stanley era más popular que nunca. Pero en casa la situación era insostenible. El señor Paco apenas dormía. Bebía cada noche hasta quedar inconsciente. Había bajado mucho de peso. Tenía que usar cada vez más maquillaje para verse bien en televisión. Una tarde encontré pastillas en su baño. Eran medicamentos fuertes para la ansiedad y para dormir. Estaba tomando demasiados. Le sugerí que fuera con un doctor, pero él me dijo que los doctores hacían preguntas y él no podía responder preguntas sin poner en riesgo a más gente. En marzo de 1993, Lupita renunció. Me dijo que ya no podía soportar la tensión de trabajar en esa casa, que tenía miedo de lo que pudiera pasar. Me suplicó que yo también renunciara, que ese trabajo no valía el riesgo, pero yo no podía dejarlo. El señor Paco me necesitaba. Era la única persona estable en su vida en ese momento. Además, me había dado tanto, me había pagado tan bien, me había tratado con tanta dignidad que no podía abandonarlo justo cuando más me necesitaba. Me quedé sola como empleada principal. El señor Paco contrató a una muchacha nueva para la limpieza, pero ella solo venía 3 veces por semana. El resto del tiempo éramos solo él y yo en esa casa enorme llena de secretos. Nuestra relación se volvió más cercana. Ya no era solo su cocinera, era su confidente, la única persona con quien podía hablar sin máscaras. Una noche de abril me contó algo que me dejó helada. Me dijo que años atrás, cuando apenas estaba empezando en televisión, había hecho un trato con personas muy poderosas y peligrosas. Esas personas lo habían ayudado a conseguir contratos, a subir rápido, a tener su propio programa. A cambio, él tenía que hacerles ciertos favores.
Al principio eran favores pequeños, pasar mensajes, presentar a ciertas personas, cosas así, pero con el tiempo los favores se volvieron más peligrosos. Le pedían que permitiera que su programa se usara para lavar dinero a través de publicidad falsa. Le pedían que contratara a ciertas personas en su equipo, aunque él no las conociera. Le pedían que hiciera entrevistas a personas específicas para limpiar sus imágenes públicas. Él había aceptado todo porque no veía opción. Había firmado contratos, había recibido dinero. Estaba comprometido. Me dijo que ahora quería salirse, pero esas personas no lo dejaban. Si intentaba irse, ellos lo destruirían. Tenían evidencia de todo, grabaciones, documentos, fotos. Podían arruinar su carrera en segundos. Peor aún, amenazaban a su familia. Tenía hijos y esas personas sabían dónde vivían, dónde estudiaban. Estaba atrapado en una red de la que no había escape. Le pregunté por qué no iba con las autoridades, con alguien que pudiera protegerlo. Él rió amargamente. Me explicó que las personas con las que estaba metido tenían conexiones en todos lados, en la policía, en el gobierno, en los medios. No había nadie que pudiera protegerlo realmente. Si hablaba, lo matarían y además destruirían a su familia. Tenía que seguir actuando como si todo estuviera bien. En mayo de 1993 empezó a recibir llamadas de una mujer. Yo contestaba el teléfono y ella preguntaba por él, con voz suave, pero persistente. Al principio pensé que era alguna admiradora o tal vez una amante, pero después de varias semanas noté que esas llamadas lo alteraban profundamente. Después de hablar con ella, se quedaba callado por horas, hundido en pensamientos oscuros. Una noche le pregunté quién era esa mujer. Él dudó largo rato antes de responder. Finalmente me contó que era alguien de su pasado, alguien que sabía cosas que él preferiría olvidar. Me contó que años atrás, en 1987, había estado involucrado en un accidente. Había atropellado a alguien manejando borracho una madrugada. La persona había muerto. Él había huido de la escena aterrado. Nunca reportó el accidente. Usó sus conexiones para que el caso se cerrara sin investigación. La familia de la víctima nunca supo la verdad. Durante años vivió con esa culpa, con ese secreto. Ahora esa mujer, que había sido testigo del accidente, lo estaba extorsionando. Le pedía dinero constantemente, amenazando con revelar la verdad. Él le había pagado durante años, pero ella seguía pidiendo más. Me quedé en shock absoluto. El hombre que hacía reír a millones había matado a alguien y nunca pagó por ello. Vivía con esa culpa devastadora cada día. Entendí entonces por qué lloraba por las noches, por qué bebía tanto, por qué parecía estar muriendo por dentro. No era solo por las amenazas actuales, era por el peso de lo que había hecho años atrás. Le pregunté si había considerado confesar, entregar ese peso, enfrentar las consecuencias. Él me dijo que sí lo había pensado 1000 veces, pero que confesar significaría ir a la cárcel, perder todo, destruir a sus hijos. Además, las personas peligrosas con las que estaba metido no lo dejarían confesar, porque eso traería demasiada atención a sus operaciones. Si intentaba confesar ellos, lo matarían antes de que pudiera llegar a las autoridades. Estaba atrapado en todos los sentidos posibles. En junio de 1993 noté que empezó a escribir. Pasaba horas en su estudio escribiendo en un cuaderno. Le pregunté qué escribía. Me dijo que estaba dejando constancia de todo, nombres, fechas, eventos, todo lo que sabía sobre las personas peligrosas con las que había trabajado. Si algo le pasaba, quería que esa información existiera en algún lado. Le pregunté dónde guardaría ese cuaderno. Él me dijo que lo mantendría escondido en un lugar seguro, que solo 2 personas sabrían dónde estaba, él y su abogado de confianza. Me hizo prometer otra vez que si algo le sucedía, yo no diría nada a nadie sobre lo que sabía. Me dijo que hablar sería poner mi vida en peligro. Esas personas no dejaban testigos. Yo volví a prometer, aunque cada día me sentía más atrapada yo también. Sabía demasiado. En julio recibió una amenaza diferente. Llegó un paquete a la casa. Adentro había fotos de sus hijos, fotos recientes, tomadas sin que ellos lo supieran, saliendo de la escuela, jugando en el parque, entrando a sus casas. El mensaje era claro: sabemos dónde están. Haz lo que te decimos o les pasa algo.
El señor Paco se derrumbó cuando vio esas fotos. Se arrodilló en el piso llorando como niño. Yo intenté consolarlo, pero no había consuelo posible. Habían cruzado la línea. Ya no solo lo amenazaban a él, amenazaban a sus hijos. Esa noche tomó una decisión. Llamó a su ex esposa y le pidió que se llevara a los niños fuera del país por un tiempo. Inventó una excusa sobre un viaje educativo. Ella aceptó, aunque confundida. Una semana después, sus hijos estaban en España con su mamá, lejos del peligro. El señor Paco respiró un poco más tranquilo, sabiendo que al menos ellos estaban a salvo. En agosto de 1993 sucedió algo que cambió todo. Uno de los hombres peligrosos con los que trabajaba fue arrestado. Las noticias hablaban de una red de narcotráfico desmantelada. El señor Paco pensó que finalmente estaba libre, que con ese hombre en la cárcel tal vez podría empezar de nuevo, pero se equivocó. 2 días después llegaron otros hombres a su casa, más peligrosos que los anteriores. Estos nuevos hombres representaban a un jefe más grande. Le dijeron que ahora trabajaba para ellos directamente. El arresto de su contacto anterior había sido una limpieza interna. Ahora las cosas serían diferentes. Le dieron instrucciones específicas sobre lo que tenían que hacer en su programa. Tenía que entrevistar a ciertas personas, tenía que promover ciertos negocios, tenía que mandar mensajes codificados durante sus transmisiones. El señor Paco estaba más atrapado que nunca. Ya no podía ni imaginar un escape. En septiembre empezó a despedirse. No de forma obvia, pero yo lo notaba. Le dio a su hermano el título de una propiedad. Pagó por adelantado la colegiatura de sus hijos por los próximos 2 años. Actualizó su testamento. Una tarde me dio un sobre y me pidió que no lo abriera hasta después de su muerte. Me dijo que adentro había dinero suficiente para que yo viviera cómodamente por muchos años y también una carta explicando algunas cosas. Le dije que no hablara así, que él iba a estar bien. Él sonrió tristemente y me dijo que esperaba que yo tuviera razón, pero que quería estar preparado. En octubre de 1993, el programa seguía siendo exitosísimo. Paco Stanley estaba en la cima de su carrera, pero yo veía a un hombre que se estaba apagando. Había perdido el brillo en los ojos. Su risa sonaba hueca. Era como si estuviera yendo a través de los movimientos sin realmente estar presente. Una noche me confesó que a veces cuando estaba en vivo en televisión se disociaba completamente. Era como si Paco Stanley, el personaje, hiciera el programa, mientras Paco Stanley, el hombre, observaba desde afuera, separado, ausente. Me dijo que esa división entre su persona pública y su persona privada se había vuelto tan grande que a veces no sabía quién era realmente. En noviembre, recibió una llamada que lo alteró profundamente. Uno de sus amigos cercanos, alguien que también estaba involucrado con las mismas personas peligrosas, había aparecido muerto. Oficialmente fue un accidente automovilístico, pero el señor Paco sabía la verdad. Lo habían matado porque quiso salirse. Esa noche bebió más que nunca. Lloraba diciendo que él sería el siguiente, que no había escapatoria, que estaba viviendo en tiempo prestado. Le supliqué que huyera del país, que se fuera con sus hijos a España y nunca volviera. Él negó con la cabeza. Me explicó que ellos lo encontrarían donde fuera. Además, tenían información comprometedora sobre él. Si huía, publicarían todo. Su carrera se destruiría, sus hijos vivirían con la vergüenza toda su vida. Prefería morir siendo Paco Stanley, el querido conductor de televisión, que vivir como fugitivo con su reputación destruida. En diciembre de 1993, durante las últimas semanas del año, el señor Paco pareció aceptar su destino. Se volvió más tranquilo, más resignado, ya no peleaba, ya no se quejaba. Era como si hubiera hecho las paces con lo que fuera que le esperaba. Una noche de Navidad, solo él y yo en la casa, me pidió que nos sentáramos en la sala. Había preparado una cena especial. Comimos juntos en silencio, mirando las luces del árbol de Navidad. Después de la cena, él sacó una botella cara de vino que había guardado por años. Sirvió 2 copas y brindamos. Me agradeció por haberlo cuidado, por haber sido leal, por nunca haberlo juzgado. Le dije que era yo quien debía agradecer, que él había sido el mejor patrón que había tenido, que lo respetaba profundamente. Nos quedamos despiertos toda la noche conversando. Me habló de sus sueños de juventud,
de cómo imaginaba que sería su vida cuando fuera famoso. Había imaginado glamour, felicidad, libertad. Nunca imaginó que la fama sería una prisión. Me habló de sus hijos, de cuánto los amaba, de cómo su mayor arrepentimiento era no haber sido mejor padre. Me habló de su ex esposa, de cómo su ambición había destruido su matrimonio. Me habló de todas las decisiones equivocadas que había tomado, de todos los momentos donde pudo haber elegido diferente, pero eligió el camino fácil, el camino que lo llevó a donde estaba ahora. Esa noche lloró sin vergüenza frente a mí. Ya no era el conductor famoso, era solo un hombre asustado que sabía que sus decisiones lo habían condenado. Cuando amaneció el 25 de diciembre, me abrazó fuerte y me susurró: «Gracias por escucharme, Carmela. Eres la única persona que realmente me conoce». Yo también lloré. Sabía que algo terrible se acercaba, aunque no sabía exactamente qué. El año 1994 comenzó con tensión creciente. En enero las amenazas se intensificaron. En febrero hubo otro accidente, con alguien del medio que estaba conectado con las mismas personas. En marzo el señor Paco recibió una paliza brutal. Llegó a casa golpeado tan severamente que apenas podía caminar. ¿No me dio explicaciones estas? ¿Ves? Solo me pidió que lo ayudara a llegar a su cuarto. Pasó 3 días en cama recuperándose. Tuvo que cancelar grabaciones diciendo que tenía gripe. En abril pareció haber un momento de calma. Las amenazas cesaron. No hubo visitas de hombres peligrosos. El señor Paco empezó a pensar que tal vez lo dejarían en paz. Pero yo tenía mal presentimiento. Esa calma no era normal. En mayo sucedió algo extraño. Una mujer joven empezó a aparecer en la casa. Era linda, elegante, hablaba con educación. El señor Paco me la presentó como una amiga, pero yo notaba que ella lo vigilaba constantemente. Hacía preguntas sobre su rutina, sobre quién lo visitaba. Sospechaba que ella no era realmente su amiga, sino alguien que le habían puesto para monitorearlo. Se lo comenté al señor Paco una noche. Él me confesó que tenía la misma sospecha, pero que no podía rechazar su compañía, porque las personas para las que trabajaba se ofenderían. Estaba siendo vigilado hasta en su propia casa. En junio de 1994 su comportamiento cambió. Se volvió más errático. A veces estaba eufórico, otras veces hundido en depresión profunda. Sospechaba que estaba consumiendo drogas además del alcohol. Una noche lo encontré en el baño con sangre saliendo de su nariz. Me miró con ojos vidriosos y me dijo: «Ya no aguanto más, Carmela». Le supliqué que buscara ayuda, que fuera a rehabilitación. Él rió histéricamente. Me dijo que no podía ir a rehabilitación porque eso significaría admitir debilidad públicamente. Su imagen de conductor siempre alegre y en control se destruiría. Además, durante rehabilitación estaría vulnerable, sin poder cumplir con las órdenes que le daban. Las personas para las que trabajaba no aceptarían eso. Tenía que seguir funcionando sin importar qué. Los siguientes meses fueron un descenso al infierno. El consumo de drogas y alcohol aumentó. Su salud se deterioró visiblemente. Había bajado tanto de peso que su ropa le quedaba grande. Tenía temblores constantes en las manos. Los maquillistas de Televisa hacían milagros para que se viera bien en cámara, pero cualquiera que lo viera de cerca sabía que estaba destruido. En septiembre de 1995 recibió una noticia devastadora. La mujer que lo había estado extorsionando por el accidente de 1987 había muerto. Oficialmente fue suicidio, pero el señor Paco sabía que la habían matado. Él era el siguiente en la lista de cabos sueltos que necesitaban ser eliminados. Esa noche tuvo un ataque de pánico severo. Hiperventilaba, sudaba, temblaba incontrolablemente. Llamé a un doctor de confianza que vino a la casa. Le dio sedantes fuertes para calmarlo. Cuando finalmente se durmió, el doctor me llevó aparte y me dijo que el señor Paco estaba al borde de un colapso nervioso completo. Su cuerpo y mente no podían soportar más estrés. Si no hacía cambios drásticos pronto, algo terrible iba a pasar. Los años siguientes fueron más de lo mismo. El programa seguía siendo exitoso. Paco Stanley seguía siendo el rey de la televisión matutina, pero el hombre detrás del personaje se estaba desintegrando. En 1996 hubo un escándalo menor cuando lo arrestaron por posesión de drogas, pero logró salir rápido usando sus conexiones. El incidente se minimizó en los medios.
Su imagen pública permaneció intacta. En 1997 empezó a hablar más abiertamente sobre la muerte. Me decía que cuando muriera quería que lo recordaran por hacer reír a la gente, no por sus errores. Me pedía constantemente que prometiera nunca revelar sus secretos. Yo prometía una y otra vez, aunque cada promesa me pesaba más. En 1998 las cosas se aceleraron. Las personas para las que trabajaba le ordenaron hacer algo que él consideraba demasiado peligroso. Se negó por primera vez en años. Eso tuvo consecuencias inmediatas. Recibió golpizas más frecuentes. Las amenazas contra su familia se renovaron. Lo forzaron a hacer lo que pedían. Él cumplió, pero algo se rompió en él ese día. Se dio cuenta de que nunca estaría libre, que moriría siendo esclavo de esas personas. En marzo de 1999 me llamó a su estudio. Tenía expresión extrañamente tranquila. Me dijo que sentía que su tiempo se estaba acabando. No sabía si sería en días, semanas o meses, pero sabía que algo iba a pasar pronto. Me entregó varios sobres. Uno era para sus hijos, otro era para su exesposa, otro era para su hermano, y uno era para mí. Me pidió que los entregara si algo le pasaba. También me entregó una llave pequeña. Me dijo que era de una caja de seguridad en un banco. Adentro estaba el cuaderno donde había documentado todo, todos los nombres, todas las operaciones ilegales, todo. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía decidir qué hacer con esa información. Podía entregarla a las autoridades, podía destruirla o podía guardarla por si algún día era seguro revelarla. Era mi decisión. Yo no quería esa responsabilidad, pero él insistió. Confiaba en mí más que en nadie. Los siguientes meses fueron los más difíciles. El señor Paco vivía cada día como si fuera el último. Decía adiós sin decir adiós. Abrazaba a sus hijos más fuerte. Llamaba a viejos amigos para reconciliarse. Pagaba deudas. Ponía su vida en orden. Yo lo observaba con el corazón roto, sabiendo que él se estaba preparando para morir. Una noche de mayo de 1999 tuvimos nuestra última conversación profunda. Era viernes. Él había llegado temprano a casa, algo raro. Me pidió que preparara su comida favorita. Hice enchiladas suizas como a él le gustaban. Comimos juntos en la cocina como habíamos hecho tantas veces durante los 7 años que llevaba trabajando para él. Después de comer nos quedamos sentados en la mesa. Él empezó a hablar. Me contó cosas que nunca me había contado. Me habló sobre su niñez pobre, sobre cómo su mamá lo había criado sola después de que su papá los abandonó. Me contó sobre su primer trabajo en radio, sobre cómo se enamoró de hacer reír a la gente. Me contó sobre conocer a su ex esposa, sobre sus primeros años de matrimonio cuando eran felices y todo parecía posible. Me contó sobre el nacimiento de sus hijos, sobre cómo en esos momentos había sentido amor puro por primera vez. Luego me contó sobre las decisiones equivocadas. Me habló sobre la primera vez que aceptó dinero de personas peligrosas. Fue en 1985. Su carrera estaba estancada. No conseguía buenos contratos. Un hombre se le acercó en un bar y le ofreció ayuda para conseguir su propio programa. A cambio, solo tendría que hacer algunos favores pequeños de vez en cuando. El señor Paco aceptó desesperado por triunfar. No entendió hasta después que había vendido su alma. Una vez que aceptaste el primer favor, no podías decir no a los siguientes. Me contó sobre el accidente de 1987. Había salido de una fiesta borracho. Iba manejando a alta velocidad por una calle oscura. De repente apareció una persona cruzando, ¿no? Tuvo tiempo de frenar. Escuchó el golpe, vio el cuerpo rodar por el pavimento. Entró en pánico y huyó. Al día siguiente, vio en las noticias que la víctima había muerto. Era un hombre de 34 años, padre de 3 hijos. El señor Paco vivió con esa culpa cada día desde entonces. Me contó que intentó varias veces compensar a la familia de forma anónima, enviándoles dinero sin que supieran de dónde venía, pero el dinero no traía de vuelta al esposo y padre que habían perdido. Me contó sobre años de hundirse más profundo en drogas y alcohol intentando ahogar la culpa. Me contó sobre todas las veces que consideró suicidarse, pero no lo hizo por sus hijos. Me contó sobre su miedo constante de que sus hijos descubrieran la verdad sobre él, que supieran que su papá no era el héroe que veían en televisión, sino un hombre débil que había tomado decisiones terribles. Esa noche
Lloró como nunca lo había visto llorar. Lloraba por la persona que pudo haber sido, pero nunca fue. Lloraba por todas las víctimas de sus decisiones. Lloraba por sus hijos que crecerían sin padre. Lloraba porque sabía que su legado sería complicado, manchado por secretos que eventualmente saldrían a la luz. Yo lloré con él. Le dije que a pesar de todo lo malo que había hecho, yo había visto también su bondad. Había visto cómo trataba bien a sus empleados, cómo era generoso con los necesitados, cómo amaba profundamente a sus hijos. Le dije que todos cometemos errores, que lo importante es reconocerlos y tratar de ser mejor. Él negó con la cabeza. Me dijo que sus errores no eran perdonables, que había matado a alguien y nunca pagó por ello, que había ayudado a personas peligrosas a operar, que había sido cómplice de crímenes terribles. No merecía perdón. Le pregunté si había considerado confesar todo públicamente antes de que fuera demasiado tarde. Él me dijo que sí lo había considerado seriamente. Había escrito un discurso completo confesando todo. Lo tenía guardado en su escritorio. Pero cada vez que estaba listo para hacerlo, pensaba en sus hijos. Si confesaba públicamente, ellos vivirían el resto de sus vidas como los hijos del conductor que mató a alguien y trabajó para narcotraficantes. Serían acosados, juzgados, rechazados. No podía hacerles eso. Prefería morir con sus secretos y dejar que lo recordaran como Paco Stanley, el querido conductor, aunque eso fuera una mentira. Esa conversación duró hasta las 5 de la mañana del sábado. Cuando finalmente nos despedimos para irnos a dormir, él me abrazó muy fuerte. Me susurró al oído. Gracias por todo, Carmela. Has sido más que una empleada. Has sido mi amiga, mi confidente, mi familia. Te voy a extrañar. Esas palabras me extrañaron porque sonaban a despedida definitiva, pero yo estaba demasiado cansada para procesarlas. Me fui a mi cuarto y me quedé dormida inmediatamente. El domingo él salió temprano. Me dijo que tenía compromisos de trabajo. Volvió tarde en la noche, se encerró en su estudio y no salió. El lunes 7 de junio de 1999 amaneció como cualquier otro día. El señor Paco se levantó temprano, se arregló para ir a trabajar. Desayunó rápido, café y pan dulce como siempre. Lo noté más tranquilo que en semanas. Había una calma extraña en él. Antes de irse, me dio un beso en la frente, algo que nunca había hecho. Me dijo, «Cuídate mucho, Carmela», y se fue. Esa fue la última vez que lo vi vivo. Ese lunes en la tarde, mientras yo preparaba la cena, recibí una llamada del hermano del señor Paco. Su voz sonaba destrozada. Me dijo que habían disparado a Paco, que estaba en el hospital, que era grave. Dejé todo y salí corriendo. Tomé un taxi al hospital. Cuando llegué había una multitud de periodistas, cámaras, policías. Intenté entrar, pero no me dejaban pasar, solo familia inmediata. Me quedé afuera con el corazón destrozado, esperando noticias. Horas después, salió el hermano del señor Paco. Su expresión me lo dijo todo antes de que hablara. Paco falleció. Le dispararon 3 veces afuera de un restaurante. Murió en la ambulancia camino al hospital. Me derrumbé. La gente alrededor lloraba, pero nadie lloraba por las mismas razones que yo. Ellos lloraban por Paco Stanley, el conductor famoso. Yo lloraba por Paco, el hombre roto que sabía que esto llegaría, pero no pudo evitarlo. Los días siguientes fueron un caos. México entero estaba en shock. Paco Stanley había sido asesinado en pleno día afuera de un restaurante en la zona rosa. Las noticias no hablaban de otra cosa. Especulaban sobre motivos. La versión oficial era un asalto que salió mal. Pero yo sabía la verdad. No fue un asalto, fue una ejecución. Las personas para las que trabajaba habían decidido eliminarlo. Tal vez sabía demasiado. Tal vez ya no era útil. Tal vez estaba volviéndose demasiado inestable. Fuera cual fuera la razón, lo habían mandado matar. El funeral fue masivo. Miles de personas llenaron las calles. Actores, políticos, gente común. Todos lloraban al conductor que había alegrado sus mañanas. Yo estuve ahí, pero alejada, observando desde la distancia. No pertenecía al mundo público de Paco Stanley. Yo pertenecía a su mundo privado, al mundo de secretos que nadie más conocía. Después del funeral, fui al banco con la llave que me había dado. Abrí la caja de seguridad. Adentro estaba el cuaderno,
Lo tomé con manos temblorosas y me fui a casa. Durante días leí ese cuaderno. Estaba lleno de nombres, fechas, operaciones, cantidades de dinero. Era evidencia de una red enorme de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. El señor Paco había documentado todo meticulosamente. Si ese cuaderno llegaba a las autoridades correctas, podría destruir carreras políticas, meter a gente poderosa a la cárcel. Pero también pondría mi vida en peligro. Las personas nombradas en ese cuaderno me matarían sin dudarlo si supieran que yo lo tenía. Tuve que tomar una decisión. Pasé semanas pensando qué hacer. Finalmente decidí guardarlo. No lo destruí porque sentía que era irrespetuoso hacia el señor Paco, que había arriesgado todo documentando esa información. Pero tampoco lo entregué porque no confiaba en que las autoridades realmente hicieran justicia. México en 1999 estaba demasiado corrompido. Ese cuaderno probablemente desaparecería y yo terminaría muerta. Así que lo guardé en un lugar seguro donde nadie lo encontraría. Está ahí todavía, 26 años después. Durante los meses siguientes, la investigación del asesinato de Paco Stanley fue un circo. Arrestaron a varias personas, incluyendo a Mario Besares, su compañero del programa. La verdad es que no sé si Besares estuvo involucrado o fue chivo expiatorio. Solo el señor Paco y sus asesinos saben la verdad completa. Lo que sí sé es que la historia oficial estaba llena de huecos. Nada de lo que se dijo en las noticias capturaba la complejidad real de lo que había pasado. Yo guardé silencio como había prometido. Cuando la policía me entrevistó, dije que solo era su cocinera, que no sabía nada de su vida privada, que llegaba temprano a trabajar y me iba temprano. Les di cero información útil. Cumplí mi promesa de protegerlo incluso después de muerto. Los sobres que me había dado los entregué como me pidió. A sus hijos les di su carta. No sé qué decía, pero cuando la leyeron lloraron. A su exesposa le di la suya, a su hermano también. El sobre que era para mí lo abrí estando sola en mi cuarto. Adentro había dinero, mucho dinero, suficiente para que yo nunca tuviera que trabajar otra vez. También había una carta escrita a mano. La he leído 1000 veces en estos 26 años. Dice: «Querida Carmela, si estás leyendo esto significa que finalmente pasó lo que ambos sabíamos que pasaría. Quiero agradecerte por estos años. Fuiste más que una empleada, fuiste mi amiga cuando no tenía amigos. Fuiste mi confidente cuando no podía confiar en nadie más. Fuiste mi familia cuando mi propia familia estaba lejos. El dinero en este sobre es poco comparado con lo que me diste. Me diste tu lealtad, tu discreción, tu compañía en mis peores momentos. Nunca podré pagarte eso. Solo puedo agradecerte. Te pido que vivas bien con este dinero, que te compres una casa bonita, que viajes, que hagas todas las cosas que nunca pudiste hacer porque estabas trabajando. Te lo mereces. También te pido que guardes mis secretos, no por protegerme a mí, que ya estaré muerto, por proteger a mis hijos. Ellos no merecen cargar con mi vergüenza. Déjalos recordarme como su papá que los amaba, no como el hombre que realmente fui. Si algún día decides que es tiempo de contar la verdad, confío en tu juicio. Eres más sabia que yo. Sabrás cuándo y cómo hacerlo si es que debe hacerse. Gracias por todo, Carmela. Fuiste la mejor parte de mis últimos años. Con cariño, Paco». Lloré durante horas después de leer esa carta. La guardé junto con el cuaderno en mi lugar secreto. Con el dinero que me dejó, hice lo que me pidió. Me compré una casa pequeña pero bonita en Cuernavaca. Me retiré del trabajo doméstico. Durante años viví tranquila, procesando todo lo que había vivido. En el año 2000, el caso de Paco Stanley seguía en las noticias. Besares fue a juicio. Lo absolvieron por falta de pruebas. La gente estaba furiosa. Querían justicia, pero la justicia nunca llegó. El caso eventualmente se enfrió. Las noticias dejaron de hablar de ello. La vida continuó. Paco Stanley se convirtió en memoria, en nostalgia, en leyenda. Nuevas generaciones que no lo vieron en vivo descubrieron sus videos en Internet. Se convirtió en ícono cultural. Pero la verdad sobre su muerte y sobre su vida permaneció enterrada. Durante años nadie me buscó. Nadie sabía que yo había sido su empleada, su confidente. Viví en el anonimato completo. Me casé en 2003 con un hombre bueno que nunca supo para quién había trabajado. Tuvimos una vida tranquila.
Él murió en 2018. Quedé sola otra vez. Ahora estoy aquí, en 2026, con 91 años. Me estoy muriendo. Cáncer terminal. Los doctores me dan semanas, tal vez un mes, y he decidido que es tiempo de contar la verdad. He guardado este secreto durante 26 años. He protegido la memoria del señor Paco como me pidió. Sus hijos ya son adultos, tienen sus propias familias, han construido sus propias vidas separadas de la sombra de su padre. Creo que es tiempo de que el mundo sepa quién fue realmente Paco Stanley. No para destruir su legado, sino para humanizarlo. Él no fue solo el conductor alegre de la televisión. Fue un hombre complejo que tomó decisiones terribles, que vivió con culpa devastadora, que fue víctima y victimario al mismo tiempo. Fue un hombre que amaba a sus hijos profundamente, pero no pudo protegerse a sí mismo. Fue un hombre atrapado en una red de la que no pudo escapar. Fue un hombre que sufrió en silencio mientras hacía reír a millones. La noche antes de morir, esa madrugada del 7 de junio de 1999, después de nuestra larga conversación, él sabía que era su último día. No sé si tenía información específica o solo intuición, pero lo sabía. Por eso me dio ese beso en la frente. Por eso me dijo, cuídate mucho. Se estaba despidiendo. Hay más cosas que nunca le conté a nadie. Cosas que vi, cosas que escuché. Una semana antes de morir recibió una llamada amenazante final. Yo contesté el teléfono por accidente. Una voz distorsionada dijo, se acabó tu tiempo, ya no nos sirves, despídete. Colgaron antes de que yo pudiera decir algo. Le conté al señor Paco. Él solo asintió como si ya lo supiera. No mostró sorpresa, solo resignación. También había una mujer, no la que mencioné antes que lo vigilaba, otra mujer, alguien que él amaba de verdad. Se veían en secreto. Ella trabajaba en Televisa también, era maquillista. Nunca supe su nombre completo. Él la llamaba Mi Luz. Era lo único bueno en su vida esos últimos años. Ella lo amaba sin juzgarlo. Sabía todo sobre él, todos sus errores, y aún así lo amaba. Él quería casarse con ella después de su divorcio, pero sabía que era imposible. Ponerla en su vida públicamente la pondría en peligro. Las personas que lo controlaban la usarían para manipularlo aún más. Así que la mantuvo en secreto. Después de su muerte, ella vino a la casa una vez. Tocó la puerta llorando. Me preguntó si podía entrar, ver su estudio una última vez. La dejé pasar. Se quedó ahí sentada durante horas, llorando en silencio. Antes de irse me dio una carta. Me dijo, si algún día decides contar su historia, incluye esto. Quiero que sepan que él no fue solo un hombre malo que hizo cosas malas. También fue un hombre capaz de amar, capaz de bondad. La carta está con el cuaderno. En ella describe su relación con el señor Paco, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, todos los momentos hermosos que compartieron en secreto. Es una carta de amor puro. Muestra el lado de él que casi nadie vio. También está el tema de las drogas. Sí, el señor Paco consumía cocaína. Empezó en 1990. Al principio era solo ocasional, en fiestas, para mantenerse despierto durante grabaciones largas, pero se volvió adicción severa para 1995. Intentó rehabilitarse 2 veces en secreto, pero siempre recaía. La presión de su situación, la culpa por sus errores pasados, el miedo constante por su vida, todo lo empujaba a consumir más. Las mismas personas que lo tenían atrapado le proveían las drogas. Era parte de su control sobre él. Lo mantenían adicto y desesperado. Había otra cosa que el señor Paco me confesó esa última noche. Me contó que no fue solo un accidente el de 1987. Hubo otro incidente que nunca reportó. En 1989 estaba en una fiesta privada. Había drogas, alcohol. Una mujer joven tuvo una sobredosis. Murió en esa fiesta. El señor Paco y otros presentes entraron en pánico. Llamaron a las personas con conexiones. El cuerpo desapareció. La familia de la muchacha nunca supo qué pasó. Oficialmente se reportó como desaparición. El caso nunca se resolvió. El señor Paco vivió con esa culpa también. 2 muertes en su conciencia. 2 familias destrozadas sin respuestas. Él quería confesar eso también, pero si lo hacía, las personas involucradas en encubrir ese segundo incidente lo matarían inmediatamente. Estaba atrapado en red tras red de secretos y crímenes. Cada secreto lo ataba más fuerte. Me preguntarán por qué cuento todo esto ahora.
¿Por qué arruino la memoria de alguien que ya no puede defenderse? La respuesta es complicada. Por un lado, se lo debo a las víctimas. El hombre que murió en el accidente de 1987 merece que se sepa la verdad. Su familia merece saber qué pasó. La muchacha que murió de sobredosis en 1989 merece que su caso se reabra. Su familia merece respuestas. Por otro lado, se lo debo al señor Paco. Él vivió una vida de mentiras. Su imagen pública era completamente falsa. Murió sin poder ser auténtico nunca. Al menos ahora la verdad puede salir. La gente puede conocer al hombre real, con todas sus fallas y virtudes. Puede ser recordado completo, no solo como caricatura de sí mismo. También lo hago porque creo que hay lecciones importantes aquí. La fama no es lo que parece. Las personas que vemos en televisión sonriendo no necesariamente son felices. Todos llevamos máscaras. Todos tenemos secretos. La diferencia es que las personas famosas tienen que mantener sus máscaras todo el tiempo. Eso los destruye lentamente. El señor Paco es ejemplo perfecto de cómo la ambición desmedida puede arruinar una vida. Él quería fama y dinero tanto que estaba dispuesto a hacer tratos con personas peligrosas. Esos tratos inicialmente parecían inofensivos, pero lo llevaron por caminos sin retorno. Una mala decisión llevó a otra y otra hasta que estaba tan hundido que no había escapatoria. Si hay algo que espero la gente aprenda de esta historia es esto: no hay atajos al éxito que valgan la pena. Si tienes que vender tu alma, si tienes que comprometer tu ética, si tienes que trabajar con criminales, entonces el éxito no vale nada. El señor Paco lo aprendió demasiado tarde. Pagó con su vida. Sobre el cuaderno con toda la información, he decidido qué hacer con él. Cuando yo muera, en las próximas semanas, mi abogado tiene instrucciones. Entregará el cuaderno a periodistas de investigación específicos en quienes confío. Ellos decidirán qué hacer con esa información. Si la publican o no será su decisión. Yo solo me aseguro de que exista, de que la verdad esté disponible para quien quiera buscarla. Las personas nombradas en ese cuaderno, si todavía viven, tendrán que enfrentar sus acciones eventualmente. Tal vez no en esta vida, pero la verdad tiene forma de salir siempre. Sobre Mario Besares, la persona que fue acusada del asesinato. No sé si fue él, honestamente, no lo creo. Creo que fue chivo expiatorio conveniente. Las personas que realmente ordenaron el asesinato del señor Paco nunca enfrentaron justicia. Siguen libres, probablemente viviendo vidas cómodas con el dinero manchado de sangre. El cuaderno tiene algunos de sus nombres. Cuando esa información salga, tal vez finalmente habrá justicia, tal vez. Pero he aprendido a no tener muchas esperanzas sobre justicia en México, sobre los hijos del señor Paco. Los he seguido de lejos durante estos años. Han construido vidas dignas. Uno es empresario, otro trabaja en medios también. Han lidiado con el peso de ser hijos de Paco Stanley con dignidad. No los culpo por nada. Ellos fueron víctimas también. Perdieron a su padre violentamente y nunca obtuvieron respuestas reales sobre por qué. Espero que cuando esta historia salga, ellos puedan encontrar algo de paz, entender que su padre los amaba profundamente a pesar de sus fallas, que todo lo que hizo, bueno y malo, fue intentando darles mejor vida. Él se equivocó terriblemente en cómo lo hizo, pero la intención era amarlos. Sobre la exesposa del señor Paco. Ella también sufrió. Él no fue buen esposo. Su adicción al trabajo, a las drogas, al alcohol, destruyó su matrimonio. Ella crió a los hijos básicamente sola, mientras él perseguía fama. Merece crédito por eso. Los hijos salieron bien en gran parte por ella, no por él. Hay algo más que debo mencionar. El día del asesinato, el señor Paco sabía que iba a morir. No solo tenía el presentimiento, tenía información concreta. Esa mañana, antes de irse, recibió mensaje de texto. En esos tiempos los celulares apenas empezaban, pero él tenía uno. El mensaje decía: «Hoy es el día, no llegues a casa». Alguien le estaba avisando. Tal vez alguien con algo de conciencia dentro de la organización criminal. El señor Paco leyó ese mensaje y aún así salió. Fue al restaurante donde sabía que lo esperaban. ¿Por qué? Creo que estaba cansado de correr, cansado de vivir con miedo, cansado de la culpa, cansado de todo. En algún nivel eligió su destino ese día. No fue solo víctima pasiva, fue alguien que ya no quería seguir peleando.
Otra cosa sobre esa última madrugada que pasamos hablando. Él me confesó que había considerado matar a las personas que lo tenían atrapado. Había planeado contratar a alguien para eliminarlos antes de que ellos lo eliminaran, pero no pudo hacerlo. A pesar de todos sus errores, a pesar de las 2 muertes que tenía en su conciencia, no pudo cruzar la línea de ordenar asesinatos a sangre fría. Había límites que no podía cruzar. Eso me dice que en el fondo había algo de bondad todavía. Sobre mi propia vida después de todo esto. Los primeros años después de su muerte fueron muy difíciles. Tenía pesadillas constantemente. Soñaba con él llamándome, pidiéndome ayuda. Soñaba con los hombres peligrosos viniendo a buscarme. Viví con miedo durante años pensando que eventualmente vendrían por mí porque sabía demasiado, pero nunca vinieron. Creo que ni siquiera sabían que yo existía. Era tan invisible en ese mundo que no registraban mi presencia. Esa invisibilidad me salvó. Con el tiempo las pesadillas cesaron. Encontré paz, conocí a mi esposo, construimos vida juntos. Nunca le conté sobre Paco Stanley. Él murió sin saber que su esposa guardaba uno de los secretos más grandes del espectáculo mexicano. Me siento culpable por eso ahora. Debí haberle confiado. Pero el miedo era más fuerte. El miedo de que si alguien más sabía, aunque fuera mi esposo, podría ponernos en peligro. Guardé el secreto hasta que fue demasiado tarde para compartirlo con él. Ahora estoy sola otra vez. Mis últimos días en este mundo. He estado reflexionando mucho sobre lealtad, sobre secretos, sobre verdad. ¿Hice bien guardando esto durante 26 años? ¿Debí haber hablado antes? No lo sé. Tomé la decisión que creí correcta en ese momento. Protegí a los hijos del señor Paco de conocer las cosas horribles que su padre hizo. Les permití recordarlo con amor. Ahora que son adultos maduros, creo que pueden manejar la verdad. También protegí mi propia vida. Si hubiera hablado en 1999 o 2000, probablemente estaría muerta. Las personas nombradas en el cuaderno habrían asegurado mi silencio permanente. Esperé hasta ahora, hasta que estoy muriendo de todas formas, para contar la verdad. Ya no pueden hacerme nada. Voy a morir de cáncer en semanas. ¿Qué más da si aceleran el proceso? He tenido vida larga y buena en general. He hecho las paces con mi propia muerte. Lo que me preocupa es qué pasará después. ¿Realmente importará esta verdad? ¿Cambiará algo? Probablemente no. México seguirá siendo corrupto. Las personas poderosas seguirán saliendo impunes. Los criminales seguirán operando con impunidad. Pero al menos la verdad estará ahí, para quien quiera verla, para quien quiera aprender de ella. Paco Stanley fue asesinado hace 26 años. El crimen nunca se resolvió realmente. Las personas responsables nunca pagaron, pero ahora al menos sabrán por qué fue asesinado. Sabrán sobre la red de corrupción y crimen en la que estaba atrapado. Sabrán sobre los secretos que guardaba. Sabrán la verdad completa. Hay una última cosa que debo confesar, algo que nunca le dije a nadie, algo que me ha atormentado más que cualquier otra cosa. El día que el señor Paco murió, por la mañana antes de irse, me preguntó si creía en Dios. Le dije que sí. Él me preguntó si creía que Dios perdonaba todo. Le dije que creía que sí, si había arrepentimiento genuino. Él me dijo: «Espero que tengas razón, Carmela, porque voy a necesitar mucho perdón». En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Pensé que hablaba de sus errores pasados. Ahora me pregunto si estaba pidiéndome permiso para hacer lo que iba a hacer. Si estaba buscando absolución por adelantado, si en algún nivel estaba diciéndome adiós. Debí haber hecho más preguntas. Debí haberlo detenido. Debí haber llamado a alguien, a la policía, a su familia, a alguien. Pero no lo hice. Lo dejé ir. Y horas después estaba muerto. ¿Soy cómplice de su muerte por no haberlo detenido? ¿Debí haber hecho algo diferente? Esta pregunta me ha atormentado durante 26 años. No tengo respuesta. Solo sé que hice lo mejor que pude con la información y recursos que tenía. Nadie puede pedir más que eso. El señor Paco me dio mucho. Me trató con respeto y dignidad cuando otros patrones me habían tratado como mueble. Me pagó generosamente. Me confió sus secretos más profundos. Me consideró amiga. Ese era regalo enorme para alguien como yo, una empleada doméstica sin educación formal. Me hizo sentir importante, valorada, vista. Por eso le fui leal incluso después de muerto. Por eso guardé sus secretos durante décadas. Por eso ahora, al final,
Cuento su historia de manera que honre tanto la verdad como su memoria. Él no fue santo, tampoco fue demonio, fue ser humano complejo que tomó decisiones terribles, pero también fue capaz de bondad, de amor, de arrepentimiento. Merece ser recordado en su totalidad. El mundo del espectáculo está lleno de historias como la de Paco Stanley. Personas que desde afuera parecen tenerlo todo, pero por dentro están destruidas. La fama es ilusión cruel. Te da todo lo que pensabas que querías y luego te quita todo lo que realmente importa: tu privacidad, tu libertad, tu paz mental, tu autenticidad. Te obliga a ser personaje constante. Y cuando no puedes mantener el personaje, cuando empiezas a resquebrajarte, te destruye. El señor Paco fue destruido por la fama que tanto persiguió. Es ironía trágica. Si pudiera darle consejo a jóvenes que sueñan con ser famosos, les diría: sean muy cuidadosos con lo que desean. Asegúrense de que están preparados para el precio, porque el precio es alto, mucho más alto de lo que imaginan. Y una vez que lo pagan, no hay devoluciones. Estás atrapado, para siempre. También les diría: no hagan tratos con personas peligrosas, nunca. No importa qué tan desesperados estén, no importa qué tan tentadora sea la oferta. Una vez que aceptan ayuda de criminales, son de ellos. No hay salida. El señor Paco lo aprendió demasiado tarde. Pagó con su vida. Sobre el legado de Paco Stanley. A pesar de todo lo que he revelado, sigo creyendo que hizo contribución importante a la cultura mexicana. Sus programas trajeron alegría a millones. Hizo reír a generaciones. Fue talentoso, carismático, único. Eso no se puede negar. El hecho de que tuviera vida privada oscura no borra sus contribuciones públicas. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Era buen entertainer y persona profundamente problemática. No es contradicción, es humanidad. Todos somos contradicciones. Todos tenemos luz y oscuridad. La diferencia es que la mayoría de nosotros no vivimos bajo escrutinio público. Nuestras contradicciones permanecen privadas. Las de él están siendo expuestas ahora. Es injusto en cierto sentido, pero también necesario. La verdad siempre debe prevalecer sobre la ilusión, sin importar cuán incómoda sea. He dejado instrucciones específicas sobre qué hacer con toda la evidencia después de mi muerte. El cuaderno con los nombres y operaciones criminales irá a periodistas específicos. Las cartas, incluyendo la de su novia secreta, irán a un archivo histórico donde estarán disponibles para investigadores. Las fotos que guardé, evidencia de sus últimos días, también estarán disponibles. Quiero que esta historia esté completamente documentada. No solo mis palabras, sino evidencia física, para que nadie pueda decir que inventé todo, que fue fantasía de una anciana. La verdad debe ser irrefutable sobre cómo quiero ser recordada yo. No quiero fama, no quiero reconocimiento. Solo quiero que se sepa que fui leal, que guardé mis promesas mientras fue posible, que finalmente elegí la verdad sobre el silencio cuando llegó el momento correcto, que traté de honrar tanto al hombre que conocí como a las víctimas que sufrieron por sus acciones. Eso es todo lo que puedo hacer. Mis últimas palabras sobre Paco Stanley: lo extraño. Extraño nuestras conversaciones nocturnas, extraño cocinarle sus enchiladas favoritas, extraño verlo sonreír genuinamente, esas raras veces cuando dejaba caer la máscara. Extraño al hombre que fue bondadoso conmigo cuando no tenía que serlo. Al hombre que me trató como igual cuando yo era solo su empleada. Sí, hizo cosas terribles. Sí, tiene sangre en sus manos. Sí, fue débil en momentos críticos, pero también fue humano. Eso es lo que quiero que la gente entienda más que nada. Era humano, con todas las capacidades para bien y mal que eso implica. No lo juzguen muy duramente. Ninguno de nosotros sabe qué decisiones tomaríamos bajo la presión y terror constante que él vivió. Es fácil juzgar desde afuera. Es fácil decir: yo nunca haría eso, cuando no estamos en esa situación. La verdad es que todos somos capaces de cualquier cosa bajo circunstancias correctas. Él tuvo las circunstancias equivocadas. A las familias de sus víctimas les digo: lo siento profundamente. Siento que guardé esta información durante tanto tiempo. Siento que no pudieron tener justicia mientras yo guardaba silencio. Siento que sus seres queridos murieron sin que ustedes supieran la verdad. Espero que esta revelación tardía les dé algo de paz, algo de cierre. Sé que no compensa el tiempo perdido, pero es todo lo que puedo ofrecer ahora.
A los hijos del señor Paco les digo, su padre los amaba más que a nada en el mundo. Todo lo que hizo, incluyendo sus peores decisiones, fue intentando darles mejor vida. Se equivocó terriblemente en cómo lo hizo, pero la intención siempre fue amarlos. Por favor, recuerden eso. Por favor, perdónenlo. Por favor, no dejen que sus errores definan completamente su memoria. ¿Era más que sus peores momentos? A mi propia familia, que descubrirá después de mi muerte para quién trabajé y qué guardé todos estos años, les digo, perdónenme por los secretos. Sé que se sentirán traicionados de que nunca compartí esto, pero lo hice para protegerlos. Lo que sabía era peligroso. Mantenerlos en la ignorancia los mantenía a salvo. Ahora que ya no estoy aquí, espero que entiendan. A México le digo, esta es su historia también. Paco Stanley fue producto de su tiempo, de su cultura, de su sociedad. La corrupción que lo atrapó sigue existiendo. Los criminales que lo controlaron siguen operando. Las mismas tentaciones y peligros siguen ahí para la siguiente generación de artistas ambiciosos. Aprendan de esto. Cambien el sistema que permite que esto pase. No dejen que otra persona talentosa sea destruida así. Finalmente, al señor Paco, donde sea que esté, le digo, cumplí mi promesa tan bien como pude. Guardé tus secretos hasta que llegó el momento correcto. Protegí a tus hijos mientras necesitaban protección. Ahora cuento tu verdad porque creo que así lo habrías querido al final. Descansa en paz, sabiendo que fuiste conocido, fuiste entendido, fuiste amado por al menos una persona sin juicio ni condición. Yo te conocí, Paco, al hombre real detrás del personaje, y a pesar de todo, te tuve cariño. Gracias por confiar en mí. Fue el honor de mi vida. Mi nombre es Carmela Ruiz. Fui cocinera de Paco Stanley durante 7 años. Una madrugada, él me confesó secretos que no debí escuchar. Guardé esos secretos durante 26 años. Ahora, al final de mi vida, los libero. Que la verdad prevalezca, que las almas encuentren paz y que México aprenda de esta tragedia. Adiós.